Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Reciban todos un cordial y fraternal saludo en esta mañana o a esta hora que nos escucha, independientemente del lugar de donde esté. Así que para nosotros es un gran privilegio, una bendición muy grande por la gracia de nuestro Padre Eterno, el poder estar aquí cada mañana con cada uno de ustedes transmitiendo en vivo desde el canal @Jesús viene pronto. Recordando que estamos de lunes a viernes de 5:30 a 6:30 de la mañana. Hermano Daniel, le saludo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, hermana Alejandra, por la gracia de nuestro Padre Celestial. Amanecimos vivos, con fe, con esperanza y con el buen ánimo de continuar con este hermoso proyecto como lo es el año bíblico 2026, ya por el primer libro de Samuel. No olviden darle like, comentar, compartir. Siempre hacemos énfasis en compartir porque de esta manera muchas personas más pueden conocer la manera en cómo estudiar, escudriñar las escrituras, animarse, sumarse, quizás no entienden, no comprenden, pues aquí se presenta una idea, se proporciona una idea de cómo escudriñar las escrituras y pero especialmente cuando vamos en oración a solas con el Señor, le pedimos para que Él nos enseñe, pues todos seremos enseñados por el Señor de tal forma, de tal manera que aún alcanzaremos la unidad en espíritu. Así que bienvenidos y si no están suscritos, pues es la oportunidad para que se suscriban y le den a la campanita y cada vez que estemos en vivo les va a llegar la notificación. Así es, y bueno, el día de ayer estuvimos estudiando con nuestro querido y apreciado hermano Frederick Altimiras desde por allí España, el capítulo 7 del primer libro de Samuel, la intervención de Dios. Así que un llamado ahí muy especial que nos dejó el capítulo y una reflexión corta pero muy precisa en donde decía, quitad de en medio los dioses ajenos y poned la piel, estableced la roca, estableced a Cristo en medio vuestro, que es eh, la salvación para nuestras almas. Así es, y era algo bien precioso porque allí nos señalaba el diario vivir de Samuel, a pesar de la impiedad de la apostasía. Y allí el Señor tenía un siervo preparado, dispuesto para hacerle el llamado al pueblo. Y esa frase muy común que encontramos por allí o que conocemos está allí en este capítulo, el capítulo 7 del primer libro de Samuel, que dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y que todos juntos podamos llegar a decir eso, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y así ha sido, hasta aquí en este peregrinaje bíblico el Señor nos ha ayudado y confiamos que así Él lo seguirá haciendo. Y vimos cómo en los días de Samuel, allí cuando regresó el arca al pueblo, cuando pasaron todas estas cosas, la gloria del Señor pasó por todos los pueblos. Para mí es eso, la gloria del Señor, el arca del pacto pasó por todos los pueblos, y allí que volvió al pueblo de Israel y hubo paz. Me encantó ese versículo, hubo paz entre Israel y el amorreo durante los días de Samuel. Qué interesante. Así que hoy nos vamos a entrar en el capítulo 8 del primer libro de Samuel con nuestro querido hermano Leandro Pena desde la Argentina nos acompaña. Oremos. Los invitamos a buscar reverentemente al Señor, aquellos que nos deseen acompañar. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo, santo y glorificado sea tu nombre. Damos gracias a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, porque tomamos la entrada al lugar más santo de tu presencia para pedir la unción de tu Santo Espíritu. Ahora que vamos a abrir tu divina palabra, dirígenos, guíanos, pasa un carbón encendido por los labios de tu siervo, de tu Hijo, de tu elegido y escogido Leandro Pena para trazar este capítulo del primer libro de Samuel y permita que todos nosotros como oyentes podamos estar atentos a la palabra profética que nos hace bien escucharla para este tiempo. Unja con tu espíritu a tu pueblo y donde quiera que se oiga este mensaje, Señor, pueda retumbar a lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas y las agradecemos, bendito Dios. Amén.
y amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Así que bienvenidos al capítulo número 8, titulado Una gloriosa y amarga experiencia. Y antes de darle el paso allí a nuestro hermano Leandro, voy a saludar a nuestro hermano Roy Rojas, que está ahí conectado desde YouTube, que nos dice: buenos días, Alejandra y hermano. Gracias a Dios por un día más de vida. Gracias por la transmisión. Bendiciones. Saludos desde la Florida, Estados Unidos. Así que un saludo muy especial ahí para nuestro hermano Roy Rojas. Así que bueno, Leandro, gracias por acompañarnos en este día. Gracias también por unirse a este proyecto, recordando que este proyecto es un proyecto y es un ministerio de puertas abiertas. Todos aquí están bienvenidos para que nos apoyen con los diferentes capítulos. Así que, hermano Leandro, gracias por estar aquí. Feliz mañana y el tiempo y espacio es tuyo. Buen día Alejandra, buen día Daniel y buen día a todos los hermanos que están conectados. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos. Gracias nuevamente por la invitación. La verdad que me siento muy feliz de poder despertar a la mañana y compartir la palabra. No es común, por lo general hago otro horario y gracias a Dios que puse ese deseo en sus corazones. El capítulo que vamos a estar considerando en esta mañana es el capítulo 8 de Primera de Samuel y ya nos estamos encontrando con un Samuel grande, adulto, anciano, y no por anciano encontramos en una parte tranquila de su vida, sino aún con desafíos y decisiones que tomar. Y el tema le he puesto una gloriosa y amarga experiencia, porque si bien podemos tomar varios aspectos de este capítulo, hoy me voy a detener en uno particular, del cual me gustaría que podamos hacer hincapié, trazando principios que nos presenta la Escritura respecto a este tema. No sé si se ve en pantalla, no sé si se está viendo la presentación, ustedes me dicen. Pienso que no, porque no lo estoy viendo ahora. A ver. Ahí está, perdón, Sí. Amén. Pienso que ahí se está viendo, ¿verdad? Perfecto. Sí, perfecto. Sí, hermano. Muchísimas gracias. El capítulo 8 comienza de la siguiente manera. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Y le agradezco a mi esposa que me va a estar ayudando con la lectura. Buenos días, hermanos. Dice la palabra de Dios, primera de Samuel 8, del 1 al 3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Qué interesante, ¿no? Nuevamente la historia de Samuel envejecido, adulto, pero con responsabilidades que tomar. Y en esa situación, él pone a sus hijos por jueces sobre Israel. Y pensando de em, que lo espiritual o los dones del espíritu se heredan por la carne, Samuel coloca a sus hijos por jueces sobre Israel. Esto no es la única vez que sucede en la historia, no va a ser ni la primera ni la única vez que sucede en la historia. Y, y lo terrible de que la experiencia y el deseo que puso Samuel en el corazón de sus hijos al colocarles nombres tan hermosos, Joel, que significa Jehová es su Dios, o Abías, que significa Dios, Jehová es mi Padre, terminaron siendo como la iglesia de Sardis, cuyo nombre es nombre de que vives, sin embargo la experiencia de ellos es una experiencia muerta. No anduvieron los hijos, nos dice el verso 3, no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia. ¿Y cómo? Dejándose sobornar, pervirtiendo el derecho. Y ellos se encontraban en la ciudad de Berseba. Me imagino que ustedes ya han pasado por la lectura varias veces de esta ciudad, porque es la ciudad más al sur de Israel. Berseba se encuentra, como diríamos acá en Argentina, en Ushuaia, en la parte más al sur de
del país, no sé cuál será en Colombia, ustedes me dirán, pero aquí en Argentina es Ushuaia, y Berseba significa pozo del juramento, porque es allí, en ese lugar, donde Abraham hizo un juramento con Abimelech acerca de un pozo en el cual había disputa con los siervos de Abimelech. Y es en ese lugar donde ofrece 7 corderas al rey para dar testimonio de que fue Abraham el que cavó ese pozo. Y ese lugar, Berseba, significa o viene de la raíz de jurar 7 veces. Y es interesante que en Salmos 12:6 nos dice que la palabra de Dios son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, porque tú, Jehová, las guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Qué interesante que en la última ciudad de Israel nos estaba dando cuenta de que Dios estaba jurando 7 veces, de que estaba purificando su palabra, que su testimonio era firme, era veraz. Me hace acordar al texto de Hebreos capítulo 6, versos 17 y 18, donde dice que Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y esto lo hizo por vos y por mí, para que tengamos un fortísimo consuelo. Dios podría haber dicho, mi palabra es verdad. Es así. Sin embargo, por amor a vos y a mí, Él puso un juramento para que tengamos consuelo nosotros. En lo último, la ciudad era un testimonio de que 7 veces había sido entregado un cordero. 7 veces fue entregado por nosotros. Cristo constantemente es entregado por nosotros para que tengamos un consuelo nosotros, siendo que la palabra de Dios es abundante y es eficaz. Y esta ciudad se encuentra, como bien les dije, en las antípodas. Allí, por ejemplo, fue la residencia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Fue el lugar de refugio de Elías, va a ser, después de esta historia, el lugar de refugio de Elías cuando está huyendo de Jezabel. Y se empleó el término como la ciudad más al sur, ¿no? Se decía desde Dan hasta Berseba. Ustedes lo leyeron hace un par de capítulos atrás, en 1 Samuel 3:20. Se indican los límites del norte y del sur. Y allí bien en el límite se encontraban estos 2 jóvenes, Joel y Abías. Y vemos que, bueno, versículos subsiguientes, que Samuel se encontraba en Ramá. Ya vamos a hablar acerca de esto, pero Samuel se encontraba a kilómetros de distancia. Y si bien dice la escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, y puede estar a kilómetros de distancia, y sin embargo puede estar aferrado a la palabra de Dios, había una distancia que no era solo física, sino espiritual de Samuel a estos jóvenes. Y la escritura nos da cuenta en el libro de Éxodo cuál fue el plan de Dios al colocar jueces, cómo debían ser. Y habían instrucciones muy específicas dadas por Jetro, el suegro de Moisés, a Moisés en cuanto perdón, esto de parte de Dios, en el contexto de Jetro, dándole indicaciones de cuál sería lo mejor para él, ¿no? Para que descanse. Y leemos lo siguiente, Éxodo 18, 21 al 23. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Qué interesante, ¿no? Uno ve a Moisés por lo general como un gran general, un capitán, un jefe, y sin embargo la escritura lo presenta a él como alguien que estaba juzgando al pueblo. Él era uno de los primeros jueces. Este sistema comienza o tiene sus orígenes allí. Y él instruye, por recomendación de Jetro, a otros jueces para que ocupen la tarea en casos menores de la que tenía Moisés. Y de esa manera él podía aliviar su carga. Ahora, estos varones debían ser temerosos de Dios, varones de verdad,
que aborrezcan la avaricia. Fíjense de que esta indicación ya se encontraba desde un principio e iba a ser el germen, la semilla, el problema de quienes tomen cargos similares. Hoy en día también se habla de los maestros, dice Santiago, ¿no? Hay de que se coloque de maestro y esto también es una reconversión para mí también, ¿no? De que en este momento estoy compartiendo la palabra, el Señor da indicaciones muy claras. ¿Para qué? Para beneficio nuestro, para que haya paz, para aliviar la carga sobre ti, para que la lleven otros contigo. El propósito de Dios no era eh, eh, hombres que de forma independiente dirigieran la carga, sino que esa carga fuera distribuida, no centralizada. Y vemos esto en lo que dice la sierva de Dios en el capítulo número 59 de Patriarcas y Profetas, página 591, dice lo siguiente. El gobierno de Israel era administrado en el nombre y por la autoridad de Dios. La obra de Moisés, de los 70 ancianos, de los jefes y de los jueces, consistía simplemente en hacer cumplir las leyes que Dios les había dado. No tenían autoridad alguna para legislar. Esta era y continuaba siendo la condición impuesta para la existencia de Israel como nación. De siglo en siglo se suscitaron hombres inspirados por Dios para que instruyeran al pueblo y para que dirigieran la ejecución de las leyes divinas. El Señor previó que Israel desearía un rey, pero no consintió en cambiar en manera alguna los principios en que se había fundado el Estado. El rey había de ser el vicegerente del Altísimo. Dios debía ser reconocido como cabeza de la nación y su ley debía aplicarse como ley suprema del país. Hoy en día las naciones tienen tres poderes, ¿verdad? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Hay un poder que ejecuta las leyes, hay un poder que las legisla, es decir, que crea esas leyes, y hay un poder que juzga. En la antigüedad, ese papel lo ocupaba el monarca, el rey, que asumía los tres poderes. Pero en el antiguo Israel, el reino de Dios es distinto. Allí la obra de los líderes consistía en hacer cumplir las leyes que Dios les había dado. Ellos no tenían autoridad para legislar, no había un poder legislativo, no había un congreso, no había una Cámara de Diputados y senadores. Y el gobierno era administrado en el nombre y por la autoridad de Dios. Dios era el rey de ellos, Dios era el que ejecutaba esas leyes, Dios era el que las legislaba y ellos juzgaban, es decir, hacían cumplir las leyes que Dios les había dado. Y esta era y continuaba siendo la condición impuesta para la existencia de Israel como nación. Sin embargo, Dios previó de que ellos desearían un rey. Y de esto es lo que hablaremos en este programa. Vemos que la condición de que el siervo de Dios no fuera avaro, incluso en el Nuevo Testamento, dentro del pueblo de Dios, fue una condición para que el obispo asuma sus responsabilidades. Era necesario que el obispo, dice Pablo, sea irreprensible y entre varias cosas debía ser no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Aún al día de hoy, el obispo en el Nuevo Testamento tenía las mismas responsabilidades y condiciones que tenían los jueces en la antigüedad. ¿Por qué? Porque ambos, aún no teniendo un papel gubernamental, la invitación siempre es a hacer cumplir los mandamientos de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué no debían ser avaros? Más allá de que esto es un mensaje que podría ser entendido aún por el no creyente, la Escritura da cuenta acerca de que la raíz de todos los males, dice Pablo, es el amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10, en el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La raíz, el origen de todos los males es el amor al dinero. Y es un motivo tan terrible que hace que se extravíen de la fe, que pierdan el objetivo por el cual fueron llamados, a juzgar, a compartir la palabra, a predicar en tiempo y fuera de tiempo. En Proverbios 15:27 nos dice, alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Fíjense
que no solamente extravía de la fe, son traspasados muchos, de muchos dolores, aquellos que se desvían tras el amor al dinero. También nos dice que solamente el que aborrece el soborno vivirá. Es decir, como dice Proverbios 8:36, el que me rechaza a mí ama la muerte. Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. Se lo pone al nivel de la fornicación y de la inmundicia, y posiblemente no sea de esos pecados a los cuales colocaríamos a esos niveles. Sin embargo, la Escritura lo pone al mismo nivel. ¿Por qué? Porque también nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, 5 y 6, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y la lista es terrible: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y nos dice por qué la avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. Y vemos que lo que había en el corazón, aún no visible, de estos hijos de Samuel, era idolatría. Y vamos a ver que este problema del cual se le estaba echando, se lo va a culpar a Samuel, va a ser un problema que va a traer consecuencias también en otras decisiones, ¿sí? Nos dice la sierva de Dios, y vamos a leer desde la parte en negrita. Los hijos del profeta Los hijos del profeta no acataban los preceptos que él había tratado de inculcarles. No imitaban la vida pura y desinteresada de su padre. La advertencia dirigida a Elí no había ejercido en el ánimo de Samuel la influencia que debió haber ejercido. Él había sido, hasta cierto grado, demasiado indulgente con sus hijos, y los resultados eran obvios en su carácter y en su vida. Qué tremendo, ¿no? Samuel a la edad que tenía, ya envejecido, debiendo descansar en esta situación, aún asumiendo responsabilidades con el pueblo de Dios, eh, recibir dolores de cabeza por el único asunto de haber sido indulgente con sus hijos. Y parece poca cosa. Pero la Escritura nos declara que los resultados, y dice la sierva, eran obvios en su carácter y en su vida por haber sido indulgente, por no haber sido disciplinado para con sus hijos. Y esta advertencia no le había llegado en vano a Samuel, porque él mismo, y ustedes lo estudiaron semanas atrás, días atrás, él mismo había sido un instrumento de Dios para exhortar al sumo sacerdote Elí para que no sea indulgente para con sus hijos. Él mismo, que podría haber sido luz y haber aprendido de sus experiencias para con Elí, él mismo también recibió de, o sea, no aprendió de la misma historia, no aprendió de la misma experiencia. Los hijos no acataron, dice, no imitaron la vida pura y desinteresada de su padre. El padre no pudo transmitirle a sus hijos los valores que él había aprendido. Y nos dice la Escritura algo muy interesante con respecto a esto, y está la historia de Elí. La historia de Elí en 1 Samuel 3:13 nos dice, y le mostraré yo, Jehová, hablando Jehová, juzgaré su casa, que yo Jehová juzgaré su casa para siempre por la iniquidad de él, hablando sumo sacerdote Elí, ¿no? Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo ha estorbado. Esto yo sé que lo han estudiado, así que lo voy a decir brevemente. Y me interesa mucho esta segunda referencia de Primera Reyes 1:6. Dice que su padre David nunca le había entristecido a Adonías en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Y a veces uno se imagina lo que vamos a ver después, ¿no? El tema de la vara, pero ¿cuántas veces con un decirle, ¿por qué haces? Y nos remitimos al primer momento de un padre hablando a su hijo, ¿no? A Dios hablándole a Adán. Las preguntas son iguales. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás desnudo? No fueron para condenarlo, fueron para que medite, para que reaccione, para que reconozca su iniquidad, su pecado y se arrepienta.
pida perdón y le sea perdonado. En este caso, el de Adonías, él se estaba levantando contra su padre, también anciano, para tomar su trono. Y el padre, a lo largo de todas sus vidas, nunca le había entristecido, nunca le llamó la atención para decirle por qué haces así. Y a veces nos pasamos, ¿no? Del no decir nada a la extrema violencia. Y sin embargo, faltaba esta palabra, algo que reaccione. La Escritura nos declara en Proverbios 13:24 que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, desde el principio. Y nos dice que si se deja sin disciplina a alguien, nos dice Hebreos 12:8, se lo trata de bastardo, no de hijo. En Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 29:15 al 17, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces nos declara el verso 17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. El llamado que estaba haciendo el Señor a este pueblo era para que rápidamente, para que desde temprano, si lo amaba como a su hijo, lo corrigiera. Y el motivo era para darle descanso. Samuel obtendría descanso en los últimos días de su vida, tendría jubileo, hoy se habla de jubilación, ¿no? Llega una edad donde, bueno, por lo menos acá en Argentina, si hicieron determinados aportes, pueden descansar y vivir de ese dinero, yo sé que no es demasiado, pero vivir de ese dinero para poder descansar, para poder tener jubileo, alegría. Sin embargo, llegan a esa edad y el no haber hecho el trabajo necesario sobre el terreno hace que en vez de ser un descanso, sea una tortura, sea un problema, un dolor de cabeza, sobre todo lo habrá sido para Samuel. Y la sierva de Dios nos da consejos claros en Consejos para los Maestros, página 111. No se debe castigar a un hijo, incluso hablo del castigo físico, no se debe castigar. ¿Y qué dice la sierva respecto a esto? La madre puede preguntarse, ¿no habré de castigar nunca a mi hijo? Puede ser que los azotes sean necesarios cuando los demás recursos fracasen. Sin embargo, ella no debe usar la vara si es posible evitarlo. Pero si las correcciones más benignas resultan insuficientes, el castigo para hacer volver al niño en sí debe ser administrado con amor. Frecuentemente, una sola corrección de esta naturaleza bastará para toda la vida, pues demostrará al niño que él no tiene en sus manos las riendas del dominio. Y cuando este paso llega a ser necesario, se le debe inculcar seriamente al niño el pensamiento de que si se le administra el castigo, no para la satisfacción de los padres, ni como acto de arbitraria autoridad, sino para su propio beneficio. Debe enseñársele que todo defecto no corregido le ocasionará desgracia y desagradará a Dios. Bajo esa disciplina, los niños hallarán su mayor felicidad en someter su voluntad a la voluntad de su Padre Celestial. ¿Cuántas veces debía castigarse un niño? Una vez, ¿verdad? El castigo dice frecuentemente, una sola corrección de esta naturaleza bastará para toda la vida. No, no la niega, sin embargo, una sola, bien administrada, bastará para toda la vida. Y recordamos la historia del pueblo de Israel en el desierto, ellos pidiendo agua, pidiendo comida, y recordamos de que Moisés cuántas veces golpeó la roca, cuántas veces debía golpear la roca, una sola vez, ¿sí? Una sola vez la golpeó para darle agua, pero la segunda oportunidad, cuando el pueblo también se rebeló, Moisés debía golpear o hablarle a la roca. Ya había sido dado ese golpe, el golpe ya había sido dado sobre la roca. La segunda vez debía hablarle a la roca para que le dé agua. Sin embargo, ¿qué hace Moisés? Y esto aparece, ¿no? A veces el arrebato no cura el mal genio de vuestros hijos. Y los invito a leer esta cita después, tranquilo. El llamado que hace la sierva es a que ese momento en particular, donde los hijos están más rebeldes que nunca, es el momento para arrodillarse con ellos y pedir perdón al Señor. Es ese momento.
Si sois padres cristianos, antes de ocasionar dolor físico a vuestros hijos, revelaréis el amor que tenéis para con vuestros hijos que hierran. Este es un llamado importante que hace el Señor de hablarle a los hijos. Y presten atención, porque la vara de Jesús, según Isaías 11:4, esa vara que hiere la tierra es una vara que sale de su boca. Dice, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. La vara del Señor sale de su boca. Y esa vara que sale de su boca es una espada aguda de 2 filos, nos dice Apocalipsis 1:16. Y esa espada aguda de 2 filos es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Por qué? Porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los cambios con la vara física pueden tener un dolor físico, externo, superficial, pero lo que produce un verdadero cambio es esta espada de 2 filos, porque penetra hasta un lugar donde la vara física no va a llegar jamás. Esa palabra llega hasta un punto donde la persona la hace razonar y le hace pensar, ¿qué estoy haciendo aquí? Efesios 6:17 nos dice que la espada del Espíritu, y sabemos que el Señor es el Espíritu, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y el Salmo 23:4 nos dice que la vara de Jehová, tu vara y tu cayado, me infunden aliento. No le dan terror al Hijo de Dios, le infunden aliento, le infunde consuelo, esperanza. Sigamos 1 Samuel 8:4-6. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Aquí está el punto central del estudio de esta mañana. Y por eso el himno, ¿no? Habla, Señor, a mi alma. Hay un deseo que está desconocido en el corazón. Cuando todos los ancianos se juntaron, fueron a Ramá. Fueron donde estaba Samuel. Samuel estaba a kilómetros, ya lo vimos, de Berseba, donde estaban sus hijos. Y al consultar al profeta, ¿qué le dicen? ¿Le preguntan? ¿Lo consultan? ¿O le dan la respuesta? ¿Para qué estaba Samuel? ¿No estaba para juzgar? ¿No estaba para hacer conocer la voluntad de Dios? Sin embargo, los ancianos fueron ya no con el propósito de preguntar, de consultar, sino que fueron a decirles qué es lo que debía hacer. ¿Con qué propósito nosotros nos acercamos al Señor? ¿Con qué propósito nos acercamos a su palabra? ¿Para que nos diga lo que está en nuestro corazón? ¿Para que nos diga lo que nosotros queremos hacer? ¿O para buscar lo que el Señor desea para nuestra vida? Y vemos que Samuel no le agradó esta palabra y sin embargo nos muestra lo que se debía haber hecho. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a nuestra cabeza, a nuestra autoridad, a quien nos comparte la palabra, a la institución religiosa a la que vayamos? ¿Qué hacemos cuando vamos a consultar, aún cuando no estamos de acuerdo con las formas y métodos que tiene con respecto a lo que nosotros creemos? ¿Qué hacemos nosotros? Somos como David, que no tocó al ungido de Jehová. Somos como Ana, que también vimos capítulos atrás, donde ella, pudiendo haber hablado sobre el estado físico de Elí, que no era el mejor, porque sabemos la manera en que murió por sobrepeso, podía haberle dicho, vos sos un libertino, vos no tenés a tus hijos en sujeción y me venís a hablar a mí de borracha, vos tampoco estás en un buen peso, me venís a hablar a mí de lo que yo tengo que hacer y cómo consultar al Señor. Sin embargo, vemos que ella, así igual que David, así igual que Abigail, la que después fue esposa de David, ellos fueron fieles a Dios, honraron el 5.º mandamiento que nos dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen. El secreto de tener una vida larga, extensa, de tener vida eterna, parte del hecho de honrar a la cabeza, a la fuente de autoridad nuestra,
La sierva de Dios extiende este punto en el libro Patriarcas y Profetas y lo extiende en cuanto a que no solamente es la honra a los padres de sangre, también tiene que ver con la honra al ministro, tanto religioso como ministro secular, a los gobernantes, me refiero, ¿verdad? De la manera de que como miembros de iglesia honramos a la cabeza, de la manera que como sociedad honramos al presidente, por más que nosotros no hayamos votado o no estemos de acuerdo, se ora, dice 1 Timoteo 2, 1 y 2, se ora también por los reyes y por los que están en puesto de autoridad, porque se los honra. ¿Para qué? Para ellos, primeramente, pero también para nosotros, para que nuestros días se alarguen en esta tierra. Sin embargo, ellos no quisieron buscar el consuelo, el consejo, quisieron ser como las demás naciones. Y vemos que en la antigüedad, cuando el pueblo iba a consultar a los profetas, ¿era para qué? Nos dice Éxodo 18, 15 al 16, nuevamente la historia de Moisés hablando con su suegro Jetro, de que el pueblo viene a mí para consultar a Dios, no para decirme lo que tengo que hacer. Y les declaro, dice, las ordenanzas de Dios y sus leyes, no sus opiniones. En Jeremías 42, 2 al 3, vemos que los que quedaron del ataque babilónico del asilio, ¿sí? Los que quedaron en Jerusalén después del ataque de Babilonia, le preguntaron a Jeremías y le rogaron para que Dios les enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Para esto consultaban, para escuchar, ¿verdad? Uno va a consultar para escuchar, para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Y por qué nosotros debiéramos consultar? Porque nosotros creemos, ¿sí?, que hay un camino que es derecho. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Y cómo son nuestros pensamientos? Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Nosotros pensamos que los caminos de Dios son como los nuestros. Nosotros pensamos que Dios es como nosotros, dice Salmo 50:21. Pero Dios, ¿qué hace? Dios calla. Sin embargo, reprende, y ¿cómo reprende? Pone delante de tus ojos. Las pondré, las situaciones de nuestra vida las coloca delante de nuestros ojos. Y el consejo, fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él es el que enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Hay un llamado porque tiene un motivo de sanidad para nuestra vida. El poder seguir los consejos de Dios es medicina, es refrigerio para nosotros. Y estamos buscando y procurando la medicina física, no nos damos cuenta de que el honrar a los padres es lo que nos alarga la vida. Y sobre todo honrar a Dios buscando sus caminos y no basándonos en nuestra propia opinión es lo que es medicina, es lo que nos restaura. Nosotros pensamos que Dios es como nosotros. Nosotros nos amoldamos a un Dios a nuestra imagen. Y lo hacemos de tal manera que luego pensamos que es Dios. Y es un problema. Y Dios constantemente nos coloca en nuestros caminos para que veamos que somos nosotros. Y este pueblo que en vez de consultar a Samuel, lo que propusieron fue su propio camino, fue su propio corazón. Y ellos acusando a sus hijos, a los hijos de Samuel de desviarse, ellos eran los primeros, sin embargo no lo sabían. Nosotros nos creemos como laodicenses que somos ricos y nos hemos enriquecido, que tenemos aquello que necesitamos. Y es interesante, no lo vamos a leer por completo, pero lo que dice la sierva en este capítulo y en estos párrafos, ellos fueron, dice, no se les había hablado a Samuel de los abusos cometidos por sus hijos contra el pueblo. ¿Por qué no le hablaron antes acerca de que sus hijos estaban en apostasía? Samuel los hubiese quitado, dice, de sus cargos sin tardanza alguna, pero esto no era lo que deseaban los peticionarios. A ellos no les interesaba resolver los problemas espirituales de la casa de Samuel. Tremendo, mis hermanos. El deseo de ellos, movidos por el descontento y el orgullo, no era quejarse por los hijos, sino colocar un rey.
era apartarse y sacar a Dios como un rey de sus vidas. Sigamos leyendo 1 Samuel 8, 7 al 9 y veamos el diálogo que tiene Samuel con Dios. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo, cómo les traerá el rey, ¿Les tratará? les tratará el rey que reinará sobre ellos. Bueno, Dios habla con Samuel. Y cuando Dios habla con Samuel, le responde. Ven, a veces pensamos que Dios no nos va a responder, pero Dios está deseoso de escucharnos. Él nos escucha, nos ama. Y cuando le hablamos, Él nos responde. Samuel oró y Dios le respondió, les preguntó acerca de esto. No le dio su pensamiento. ¿Y Dios qué le dijo? Oye la voz del pueblo. Y lo interesante es que le permite a Samuel experimentar lo que estaba experimentando Dios. Dice, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. El propósito por el cual estaban desechando a Dios era para que Dios no sea el rey de sus vidas. Y la canción, la alabanza que tuvimos al principio, habla, Señor, a mi alma, ¿es para qué? Para que tú traiga tu reino pronto. Vean tu rostro aquí. El deseo nuestro, habla, Señor, porque yo quiero que reines en mi vida, que tu reino se pose en mi corazón. Y es interesante que esto no es un problema reciente. Por eso la historia no la podemos ver de acontecimiento en acontecimiento. Esto es un proceso. La situación en la que se encontraba el pueblo de Israel en los tiempos de Samuel eran años de malas decisiones. ¿Desde cuándo? Desde los días que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. No te preocupes, porque esto lo vengo experimentando yo. Dios fue angustiado desde esos días. Es angustiado por el pueblo de Dios. Es angustiado por un pueblo que aún siendo liberado de sus pecados, no quieren escuchar a Dios. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios los escucha. Dios no los rechaza. Dios hace todo lo posible porque es un padre que ama a sus hijos. Dios no los rechaza, pero dice, más protesta. ¿Y cómo protesta? Muéstrales cómo los tratará el rey. ¿Qué hace Dios? Dios les da la vara, les da la palabra. Y esa palabra muestra lo que está en el corazón de ellos. Protesta contra ellos. ¿Cómo? ¿Cuál fue el castigo? Les mostró. Y mostrarle qué es lo que va a pasar cuando ellos reinen. Esto es algo desde el principio. En Éxodo 19, 5 al 8, el deseo de Dios era que si su pueblo oía y guardaba su pacto, ellos iban a ser su especial tesoro. Ellos iban a ser reyes, un reino de sacerdotes y gente santa. Sin embargo, el pueblo que dijo a Dios, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y un par de minutos más tarde, un par de días más tarde, 3 días después, ellos le dijeron a Moisés, habla Moisés a nosotros, pero que Jehová no nos hable, porque si nos habla, moriremos. Ellos habían prometido hacer. ¿Y qué es lo que debían hacer? Oír. Sin embargo, al instante ellos lo rechazan. Y vemos que luego de esto fue la apostasía del becerro. Ellos no quisieron escuchar a Dios. Por miedo le dicen, vamos a hacer todo. Y ese pueblo que no quiso oír se perdió de algo muy importante. En el Salmo 81, 8 al 14 nos dice lo siguiente. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos
y vuelto mi mano contra sus adversarios. Interesante el 15 y el 16, pero no nos da el tiempo para leerlos. El punto acá central es que si el pueblo escuchaba la voz de Dios, ellos no iban a tener dioses ajenos. Iban a cumplir el primer mandamiento y cumpliendo el primero, iban a cumplir todos los demás. Iba a ser una promesa. La palabra de Dios es una promesa para nuestra vida, no es una orden. Si escuchamos la voz de Dios, no tendremos dioses ajenos. No es que no tenemos que tener dioses ajenos. No tendremos, no habrá. No te inclinarás. Va a ser algo natural, porque Cristo morará en tu corazón. Pero ¿qué hace el pueblo? No lo oyó, no lo quiso. Cuando no lo oímos es porque no lo queremos a Él. ¿Y qué hace Dios? Dios no nos puede forzar a hacer su voluntad, a escucharlo. Dios nos deja a la dureza de nuestro corazón, a caminar en nuestros propios consejos, a volver hacia atrás. Jeremías 7:23 en adelante nos dice, al corazón malvado. Y qué terrible para un padre ver que su hijo está yendo para un lugar al que no quiere. Volver hacia lo que el padre sabe que eso lo va a destruir, que le va a hacer mal. Y me gustaría que veamos un principio. Por ejemplo, que este es el más claro para que poder entender el principio que hay detrás del pedido de rey que ya estaba antes dado para el pueblo de Israel. Ellos antes de pedir un rey ya tenían una ley sobre que podían tener un rey, ¿sí? Y respecto al divorcio, ¿sí? Antes de cualquier otra situación, Dios ya les había dado qué debían hacer. Es el padre que no quiere que los hijos anden en moto, ¿no? Y el hijo insiste en una moto. Entonces, ¿Dios qué le dice? El padre que le dice al hijo, bueno, anda en moto, pero ponete un casco. ¿Sí? No es lo que yo quiero, pero si vas a hacer esto, ponete un casco. Dios les da la ley del divorcio. Que si alguno tomare mujer y se casare con ella, nos dice Deuteronomio 24:1, si no le agradare, le escribirá carta de divorcio. Si no le agradare, hallando en ella alguna cosa indecente, fíjense qué terrible, ¿no? No me gustó esto. No está hablando simplemente, como después vamos a ver, por cuestiones de haber tenido relaciones previas, lo que sea. Y se le entregará en su mano y la despedirá en su casa. La podía dejar. Pero al principio, el plan original no era así. En Génesis 2:24 nos dice que dejará el padre a su el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El plan original no era el divorcio. La voluntad de Dios en Malaquías 2:16 es que Él aborrece el repudio. Y la enseñanza de Jesús es aún más clara. Mateo 19:7-8. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces me gustaría que este principio lo podamos aplicar luego al tema de los reyes. Hay una ley en la Escritura que nos habla acerca de esto, pero al principio, nos da la enseñanza de Jesús, al principio las cosas no eran así. Hay una ley que según los judíos Moisés mandó, pero Jesús dice, Moisés permitió. Hay un permiso, no un mandato, no es una orden, es un permiso por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Y entonces nos invita Jesús a buscar cómo era al principio. Al principio, el pueblo de Dios no se les dio el matrimonio para que se divorciaran. Y aún en el Antiguo Testamento encontramos registros de que Dios, aún dando esta ley, Él está indicando que su voluntad es contrario, que es por la dureza del corazón. Y acá vemos que estas contradicciones, que pareciera que uno tomaría Deuteronomio 24:1 y tendría una habilitación para divorciarse, hasta que encuentra la voluntad de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como revelado en Jesús. Jesús nos saca el velo que nosotros tenemos sobre el Antiguo Testamento. Nos muestra realmente cuál es el pensamiento de Dios respecto a estos puntos. Lo mismo podríamos hablar de la alimentación, que la alimentación en un principio era de semillas, era de frutas. Sin embargo, por el pecado del hombre, Dios permitió. Y ese permiso fue restarle al hombre años de vida. 120 años iban a ser la vida del hombre en la tierra. Sin embargo, al principio tampoco no era así. Y con respecto a los reyes,
nos dice Deuteronomio 17, 14 al 15, que cuando pase esta situación, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, Dios sabía que eso estaba en el corazón de ellos. El mandato iba a ser, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. E incluso hay leyes de qué debían hacer los reyes, y entre ellos debían copiar todo el libro de la ley. Esto lo han estudiado, ¿no? Los 5 primeros libros de la ley. Ellos debían escribirlos. Además de lo que recibieran de los sacerdotes, ellos debían escribirlo. Y sin embargo, vemos que al principio, el plan original de Dios es que ellos sean un reino de sacerdotes. Y si son un reino de sacerdotes, les son un reino de sacerdotes para Él. Me seréis un reino. Ellos les serían un reino para Jehová, porque Jehová sería un rey para ellos. Quien iba a reinar sobre ellos iba a ser Dios. La voluntad de Dios era reinar sobre su pueblo. Sin embargo, el pueblo lo rechaza para que no reine sobre ellos. Dios deseaba reinar. Vemos que incluso en la historia de Gedeón, él les presenta que Jehová era el que se iba a enseñorear de ellos, de que iba a ser su rey. Y los descendientes de Gedeón, ahora no recuerdo el nombre, me suena a Abimelech, el descendiente toma también un lugar de rey, y en Jueces 9 se le explica cuál iba a ser la consecuencia de tomar esa decisión. No era el plan de Dios que haya reyes. Y en la enseñanza de Jesús encontramos que su reino no es de este mundo, porque si su reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Él tiene un reino, pero no es de este mundo. Los reyes de este mundo se enseñorean, dice, de sus siervos, ¿no? Pero entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser el menor, será el mayor. El que quiera ser servido, va a ser el servidor, ¿no? No es como, no es como el reino de este mundo. Y vemos acá nuevamente este principio cumplido, y la sierva de Dios es muy enfática al presentar este punto, y es el corazón el centro del estudio. Patriarcas y Profetas, página 594, párrafo 1 y 2. El Señor había predicho por medio de sus profetas que Israel sería gobernado por un rey, pero ello no se desprende que esta forma de gobierno fuera la mejor para ellos, o según su voluntad. Él permitió al pueblo que siguiera su propia elección, porque rehusó guiarse por sus consejos. Oseas declara que Dios les dio un rey en su furor. Oseas 13:11. Cuando los hombres deciden seguir sus propios senderos sin buscar el consejo de Dios o en oposición a su voluntad revelada, les otorga con frecuencia lo que desean, para que por medio de la amarga experiencia subsiguiente sean llevados a darse cuenta de su insensatez y a arrepentirse de su pecado. El orgullo y la sabiduría de los hombres constituyen una guía peligrosa. Lo que el corazón ansía en contradicción a la voluntad de Dios resultará al fin en una maldición más bien que en una bendición. Vamos a dejar hasta ahí. Después los invito a que continúen leyendo el párrafo, porque nos indica qué es lo que pasa cuando el pueblo de Dios escoge un rey. O sea, está rechazando a Dios, está confiando más en la sabiduría y fuerza humana que en la voluntad de Dios. Y es una separación de Él, porque Él no nos va a forzar, no se va a quedar ahí para que nosotros tengamos que ser forzados a tomar su decisión. Él se va, es un caballero. Pero cuando el Señor predice esto, no lo hace porque es el deseo de Él, nos dice, sino que Él permite, nos dice. Y este es un punto muy, pero muy importante. Él, en la forma de hablar, de presentar, puede dar la impresión de que es su deseo, de que es su voluntad. Pero allí estamos encontrando que lo que hace el Señor es permitir, al oír lo que el pueblo deseaba, les da lo que ellos quieren, lo que hay en su corazón malvado. Los deja a los deseos de su corazón. Y Él está hablando, está expresando algo, cuando en realidad está indicando el pensamiento del pueblo y no de Dios. ¿Y por qué lo hace Dios? Por eso este tema se llama Una gloriosa y amarga experiencia. Esta experiencia es muy gloriosa, es muy importante. Dios no lo hace porque sí.
Cuando los hombres deciden seguir su propio sendero sin buscar el consejo de Dios o en oposición de su voluntad revelada, les otorga con frecuencia lo que desean. ¿Para qué? Para que por medio de la amarga experiencia subsiguiente sean llevados a darse cuenta de su insensatez y arrepentirse de su pecado. Sin esa amarga experiencia, el pueblo de Dios no puede verse a sí mismo y entender de la situación en la que se encuentra y arrepentirse. Sin esta experiencia, no puede jamás llegar a entender su necesidad de Dios. Y los errores de su rey los inducirían a pecar y separarían a la nación de Dios. Así es. Así es. Cuando Oye, confiamos más en los humanos o por Ujú. ahí los podemos llegar a exaltar y es un pecado también. Ujú. Pero es una amarga experiencia, es algo que coloca el Señor, que permite el Señor para darnos cuenta de nuestra necesidad de Él, de nuestra condición y por arrepentirnos y buscarle al Señor. Así es. Primera Samuel 8, 10 al 12, continuamos leyendo y ahí vemos las palabras de Samuel protestando, mostrándoles qué iba a ocurrir cuando ellos tomaran este camino de elegir un rey. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los petrechos de sus carros. Los pertrechos, ¿no? O sea, Pertrechos. todo lo que tiene que ver con armaduras y con distintas situaciones para la guerra. ¿Qué es lo que iba a hacer el rey? Iba a reinar, iba a tomar a sus hijos. ¿Y para qué los iba a tomar? Para ser sus siervos, para estar dominados por otros hombres y no por Dios. Vemos ahí también que no solamente los hijos, 1 Samuel 8, 13 al 17. Tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Dejarían de ser hijos, dejarían de tener propiedad sobre sus hijos y sobre sus hijas. Podríamos decir, bueno, los hijos, la mano de obra, no, también las hijas. Y a esto, además del diezmo que ellos debían dar para el sostén del ministerio, para el sostén del santuario, debían dar otro diezmo para el sostén del rey, que después vamos a ver que los sucesivos reyes aumentan la carga tributiva sobre el pueblo. No es solamente el diezmo, que iba a ser al delirio y al deseo de cada rey de cómo sostener la obra del gobierno, ¿sí? Y con el único propósito de que iban a ser siervos, o sea, iban a dejar de ser libres, iban a ser esclavos. Le está diciendo, si ustedes tienen un rey, van a dejar de tener la libertad que tienen ahora, la libertad de tener a sus hijos en sujeción en su casa, a sus hijas, para que sigan la voluntad de Dios. El recurso que podría servirle para ir a fiestas o para sostener al pobre, ahora iba a ser también, además de eso, para sostener al gobierno. 1 Samuel 8, 18 al 20. Y uno podría decir, bueno, el pueblo de Dios eligió otra cosa, ¿no? Porque se dio cuenta de esta situación y que no le era favorable. Sin embargo, leemos, Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. tremendo, ¿no? No quisieron oír. El pueblo estaba manifestando qué es lo que había en su corazón. Nosotros vamos a tener un rey. Y ellos no se daban cuenta de que el día que ellos clamen para salir de esa situación, Jehová no iba a responder en aquel día. Y no es porque él no quisiera responder, sino porque, y lo leemos lo que dice la sierva, la situación iba a ser tan difícil para salir, iba a llevar un tiempo para poder salir de este sistema que ellos estaban eligiendo. Y llevó un buen tiempo. Y la manera en la que fue quitado ese reino
fue por otro. Y sabemos cómo va a terminar de ser quitado este sistema de reinos. En el libro de Daniel capítulo 2 nos indica que la manera en la que va a ser quitado el último reino, que es una mezcla de hierro con barro cocido, es a través del reino de los cielos. Es el reino de los cielos lo que establece otra forma de gobierno distinta a los reinos de este mundo. Pero todo comienza aquí, en no querer oír. Los reinos de este mundo no quieren escuchar la voz de Dios. Y eso es ser como las demás naciones. ¿Y a qué nos lleva esto? Incluso dice, harán nuestras guerras. Esto también es otro tema, pero es también para ver que todas las guerras que siguen de ahí en adelante en manos de los reyes son las guerras del pueblo de Dios, no de Dios. Son guerras que Dios permite, pero son las guerras de ese pueblo. Harán nuestras guerras. Esos reyes harán las guerras nuestras. Esto es tremendo y hay un pecado que no está siendo conocido por ellos. Hay algo que no están viendo. Incluso hablan en contra de los hijos de Samuel. Sin embargo, el mezclarse ante otras naciones implica, dice Salmo 106:35, implica aprender sus obras, implica servir a sus ídolos, implica sacrificar a tus hijos y a tus hijas a los demonios, derramar sangre inocente. Y todos estos asuntos, nos dice el Señor, son causa de ruina, son causa de destrucción. Es lo que destruyeron a las ciudades de Canaán, dice Levítico 18. Y esto mismo estaban eligiendo ellos. El mezclarse con las naciones, el tener reyes, no es inocuo para el pueblo de Dios. Segunda Reyes 17:8 nos dice, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de los hijos de Israel. ¿Y qué significa esto? Servían a los ídolos. Estaban sirviendo falsos dioses. Se quejaban de que los hijos de Samuel estaban en apostasía y sin embargo ellos en su corazón no estaban pidiendo el consejo de Dios. Y esto nos puede llevar a pensar de que aun cuando nosotros podamos disponer algún método positivo para el avance de la obra de Dios, colocando reyes, colocando formas humanas para que la obra avance, no nos damos cuenta al no preguntarle a Dios qué hay detrás de todo eso que está en nuestro corazón. Si no es la voluntad de Dios, si no son los pensamientos de Dios, podemos estar introduciendo ídolos que nos lleven a la ruina y llevarnos a una situación en la que nos aleje de la condición de hijos para ser siervos. Oseas 8:4, incluso dice, ¿no? El texto del verso 15 de Segunda Reyes 17, que desecha los estatutos, obvio, ¿verdad? Porque aceptan lo de los pueblos paganos. Oseas 8:4, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe, de su plata y de su oro, hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Es tremendo, ¿no? Dos males hizo este pueblo, lo dejan a Dios y cavan cisternas rotas. Esto no tiene sentido, hermanos. Esto es algo ilógico. Sin embargo, la forma en la que nosotros procedemos cuando no buscamos el consejo de Dios. Como todas las naciones, nos dice la sierva, que los israelitas eligieron ser como los demás, querían tener reyes como los demás. Dice, cuando se apartan del Señor, se vuelven codiciosos de las ganancias y de los honores del mundo. Y de la misma manera, hoy los cristianos están haciendo exactamente lo mismo, aun cuando piensen que conectándose con los demás pueden ser de influencia. En el siglo II después de Cristo, los cristianos creyeron que uniéndose con los gentiles, con los griegos, podían ser de influencia para ellos. Sin embargo, terminaron introduciendo conceptos del platonismo dentro del cristianismo. Conceptos como la inmortalidad del alma, luego en el siglo IV la adoración del domingo, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo nos dice, y también el apóstol Juan, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama estas cosas, ama a las naciones, se está olvidando de que se está perdiendo lo más importante. No el amor de un jefe, es el amor de tu papá, que en el cielo Él te está llamando como hijo y te invita a mirar cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos una mente distinta. Necesitamos la mente de Cristo. Nosotros no sabemos que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios.
Y en ese sentido, terminamos la historia leyendo 1 Samuel 8, 21 al 22, para concluir en el siguiente pensamiento. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Oyó Samuel, oyó Jehová, y se hizo la voluntad del pueblo. Pregunta, ¿por qué Dios está permitiendo esta amarga experiencia? Ya lo vimos recién en lo que dice la sierva. La Escritura nos dice que cuando el pueblo no oye la voz de Dios, Dios los deja. Dios no puede forzar la voluntad de su pueblo. Dios no lo puede forzar. Sin embargo, Él permite esta experiencia para tomar, nos dice la Escritura, a su pueblo por el corazón. Dice Ezequiel 14, 4 al 5. Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. ¿Por qué Dios permite? Dios, cuando el pueblo de Israel se aparta, Dios le habla conforme a la multitud de sus ídolos. La historia de Balaam es un claro ejemplo. Dios le dice que no debía ir con Balac a maldecir a Israel. Pero cuando Balaam, por el amor al dinero, vuelve a consultar a Dios, Dios le habla conforme a la multitud de sus ídolos. Y lo hace con un solo propósito: tomar a la casa de Israel, tomar a Balaam y tomarte a vos y a mí por el corazón. Dios nos quiere volver a traer, Dios nos quiere traer nuevamente así. Y nos trae desde lo más profundo, nos quiere mostrar nuestra condición, nos toma por el corazón. ¿Para qué? Para llevar tu mejor pacto. Nos dice Hebreos 8, 8 al 10, pero reprendiéndoles dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Y qué hace Dios? Yo me desentendí de ellos. Por lo cual, este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Dios los quiere llevar a un mejor pacto, pero antes de eso no quiere desconectarse de ese pueblo. Entonces Dios hace un pacto con ellos. Hace el pacto que ellos quieren, pero ellos no siguen ni se conectan en el pacto de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios hace un pacto con ellos, pero se desentiende de ellos. Dios acepta el consejo de ellos, pero se desentiende. Los deja a la maldad de su corazón, con el único propósito de que conectados a Él pueda establecer este segundo pacto, poner sus leyes en la mente de ellos. Que guiándolos, ellos pensando que hacen la voluntad de Dios, se den cuenta de su situación y vuelvan a Él, y Dios puede hacer este milagro que hasta este momento ellos no habían podido aceptar. Este antiguo pacto, el apóstol Pablo lo llama de glorioso. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Hermanos, no nos equivoquemos. Dios permite esto porque este ministerio es glorioso. Es una gloriosa y amarga experiencia que necesitamos. ¿Por qué es glorioso? Porque la letra mata, el espíritu vivifica. La palabra más ahí en 2 Corintios 3:6 está agregada. El texto se lee porque la letra mata, el espíritu vivifica. Nuestra mente automáticamente cuando lee el más descarta lo que hace la letra. Pero la letra es necesaria. La letra que mate es necesaria. ¿Por qué? Porque Pablo no conoció el pecado sino por la ley. La ley no es pecado, pero por medio de la ley conoció el pecado. Porque yo tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. La ley y la letra mata y es gloriosa porque nos permite conocer la ley, conocer nuestra condición
y mostrar nuestra necesidad del Señor. Sin esta declaración, sin esta protesta, sin el mostrar nuestra condición, sin el Señor decirnos, mirá lo que te va a pasar si elegís un rey, nosotros jamás podríamos saber en qué nos podríamos convertir. Y el Señor lo hace con el único deseo, introduce la ley para que el pecado abunde, y por cuanto abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Dice la sierva en Patriarcas y Profetas, página 341. Este es otro capítulo, capítulo 32, que habla acerca de los pactos y la ley. Y lo vamos a leer desde la parte amarilla. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Haremos, Señor, haremos todas las palabras. Al creerse capaces de ser justos por sí mismos, declaramos, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24:7. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte, y sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios. De manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Primero necesitaban pasar por la experiencia del antiguo pacto. No es porque Dios quiera que pasen por la experiencia del antiguo pacto, no es que Dios quiere que ellos demuestren que no pueden cumplir la ley de Dios, que no pueden obedecerla, pero Dios lo permite porque en el corazón de ellos todavía no estaban capacitados, no estaban preparados. Dios permite esta experiencia, esta escuela del desierto para que ellos puedan conocer la condición de su corazón y recién ahí, sintiendo necesidad y viendo su pecaminosidad, sentir la necesidad de un Salvador. Hoy nosotros mantenemos todavía una vida en pecado porque no hemos visto nuestra pecaminosidad y la necesidad que tenemos de perdón. Aún no hemos visto que Jesús es un Salvador personal para ese pecado en el que yo estoy siendo probado. Jesús no está siendo un Salvador para mi vida en ese aspecto, y el Señor permite esa experiencia de mostrarnos de que podemos servir a Dios a través de lo que hacemos nosotros, revelar nuestra condición de que no podemos, para que recién ahí, en esa situación, nos demos cuenta de la necesidad que tenemos del Salvador, nos postremos y podamos ser capacitados, enseñados para apreciar ahora lo que el Señor quiere hacer. Y esto, mis hermanos, tiene que ver con el deseo de Dios. El antiguo pacto es sumamente necesario. El antiguo pacto es glorioso porque nos lleva al nuevo pacto. El antiguo pacto es el hombre cumpliendo las promesas de Dios. El hombre diciendo, para gobernar este país hay que tener un rey, hay que tener mano firme. No, Samuel con sus hijos que son un desastre. Necesitamos mano firme. Para mi vida, para cumplir y para tener salud, necesito hacer esto, esto y esto y esto. Y nosotros pasamos por esa experiencia y es necesaria, porque sin esa experiencia jamás nos vamos a dar cuenta qué es la justificación por la fe. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre, ese deseo del hombre de cumplir la promesa de Dios. Y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Nuevo pacto. Dios grabando su ley en el corazón. Dios cumpliendo sus promesas para con el hombre. Dios dándonos su espíritu para que ahora, recibiendo ese espíritu, podamos andar en sus mandamientos, como dice Ezequiel capítulo 36. La ley nos lleva a Cristo. La ley es un instructor que nos lleva a Cristo. ¿Para qué? Para que ahora, yendo a Cristo, el Señor grabe su ley en mi corazón. Él me muestra nuevamente mi condición, viendo mi pecaminosidad, nuevamente voy a la ley. Y yendo a la ley, veo mi pecaminosidad, me muestra mi pecado, ahora es un pecado distinto. Y nuevamente esa ley me dice, anda a Cristo. La ley hace que abunde el pecado, pero por cuanto abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No tiene el propósito de condenarte, destruirte, sino de ofrecerte misericordia, consuelo, perdón, limpieza, purificación, su espíritu. No solo
la justificación por la fe no solo nos perdona nuestros pecados, nos da su presencia, su espíritu para andar en sus mandamientos. Y este proceso de gloria en gloria, del ministerio de condenación, que es glorioso, al ministerio del espíritu, que es glorioso, es ese proceso, dice 2 Corintios 3:18, que nos transforma. Es ese proceso. Somos transformados de gloria en gloria. Mirando la gloria del Señor como en un espejo, nosotros somos transformados. La ley nos lleva a Cristo, Cristo nos vuelve a llevar a la ley, para que se revele todas las cosas que hay en nuestro corazón. Y ese proceso, habiendo culminado, habiendo terminado, la esposa está lista para recibir al esposo. Y sé que esto puede ser doloroso, pero Pablo nos dice que no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día, gloria en gloria, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y así también dice Lamentaciones 3, 31 al 33. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Si aflige, se compadece. Y de esta manera terminamos con esta gloriosa y amarga experiencia. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Para nosotros fue una gran bendición. Que Dios los bendiga y tengan una hermosa jornada. Amén. Amén. Gracias, hermano hermoso. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermano Leandro, posiblemente para que nos finalice en oración. Claro que sí, oremos. Amoroso y bendito Padre que estás en los cielos, Dios de toda misericordia y consolación, Padre, gracias por esta revelación de tu palabra. Gracias, Padre, por darnos un ministerio de condenación. Gracias, Padre, por darnos este ministerio de muerte, por esa letra que mata, por mostrarnos, Padre, nuestra condición para poder ir a ti, Señor. Gracias porque es tan suave tu vara, porque tu vara y tu callado, Señor, nos traen consuelo a nosotros. Y gracias, Padre, porque en la experiencia de estos hombres nosotros podemos también creer que tenemos algo mejor que los hijos de Samuel, que podemos ofrecerte mejores dones, Señor. Pero ¿qué don mejor que el don de la vida de tu Hijo en nosotros? ¿Qué más podemos ofrecerte, Señor? Por eso en esta hora venimos, Señor, con el corazón abierto a escuchar tu voz, Señor, a recibir tu palabra, a que nos hables, Señor, a nuestra alma, Amén. para recibir tu reino, para que seas rey en nuestra vida, para dejar de ser siervos de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, y poder estar sujetos nuevamente a ti, Señor. Gracias, Padre, por este antiguo pacto, porque nos lleva nuevamente a ti. Gracias, Padre, por tu ley, porque revela no que tu ley es destructiva, es santa, es justa, es buena, sino que lo que hace, Padre, es revelar nuestra condición para poder entender que sos lo mejor que nos puede dar paz a nuestra vida. Padre, gracias nuevamente por renovarnos nuevamente hoy día a día y gracias por afligirnos de esta manera, para traer consuelo a nuestro corazón. Bendice, Padre, a cada alma que hoy está también luchando contra el pecado para que pueda encontrar en ti consuelo y esperanza. En el nombre de Jesús, amén. 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 Amén, gloria a Dios. Bueno, de esta manera hemos finalizado este capítulo precioso del primer libro de Samuel, titulado Una gloriosa y amarga experiencia. Gracias, hermano Leandro. Gracias, Pame, también por estar allí, contribuir con la lectura. Y bueno, saludos a todos los que nos acompañaron desde muy temprano, ahí conectados en el estudio del día de hoy. Realmente muy especial y muy, muy bien amplificado. Así que bueno, voy a leerles por aquí un saludo muy especial para nuestra hermana Mabel, que se conectó ahí, nos decía buenos días, hermanos. También saludo muy especial para Angie Mendozi, que también nos decía buenos días, Alejandra, Daniel, Leandro y Pamela, acompañándonos ahora desde Mar del Plata. Acompañándolos ahora desde Mar de Plata. Los abrazo en Cristo, hermanos. Bueno, gracias. Bueno, por aquí va a leer un mensajito de Roy Rojas que nos dice, es increíble cómo siendo Samuel profeta y siervo de Dios y sus hijos en puestos claves se pervirtieron.
Si bien es cierto, cuando los hijos crecen y son adultos, ellos toman sus decisiones para vida o para muerte. Así es. Gracias por el comentario. También nos dice Roy, no dudo que Samuel había instruido, no dudo que Samuel había instruido a sus hijos desde pequeño, pero tal vez descuidó la oración constante y disciplina o algunos detalles, pero vemos los resultados finales. La enseñanza es que debemos de ser constantes en la oración y amonestación a los niños, adolescentes y aún adultos. Bueno, gracias Roy por ese comentario. Angie nos dice amén. A veces, desgraciadamente, hay un divorcio en el medio y uno de los padres corrige y el otro no, por el contrario, apaña. Los resultados son devastadores. Sí, bueno, por aquí Mabel nos dice también, la mejor jubilación es criar y los hijos en el camino de Dios. Así es, Roy nos dice, las naciones paganas eran corruptas y su rey también, y el pueblo israelita quería un rey como tenía todas las naciones, el principio teocrático, primero Dios y último Dios para su pueblo, y eso era el ideal. Así es, bueno, allí vemos realmente que nunca fue planes, nunca fue propósito de Dios de que el pueblo de Israel tuviera rey. Sin embargo, él les dijo cuáles eran el proseguir si permitían que un rey estuviera gobernando. Y bueno, allí vimos realmente, o bueno, vamos a ver en los capítulos siguientes cómo se cumple esta palabra y que no fue propósito del Señor, pero que aún así el pueblo decidió eso. Por aquí nos dice, este comentario muy interesante de Angie Mendoza y nos dice, no hay dolor más terrible que contemplar al propio hijo en su autodestrucción. Sí, eso debe ser tremendo para los padres. Dice Roy, ahora los niños, adolescentes necesitan más vigilancia de parte de los padres porque hay mucha contaminación, alimentación visual, alimenticia visual en las ciudades que hace 2000 años. Así es. Bueno, saludos por aquí a nuestra hermanita Carolina Alonso también que nos escribe. Por aquí, saludos por aquí a nuestra hermana Carolina Alonso que nos dice cuánto cuidado hay que tener con nuestras decisiones. Hay que consultar a Dios y oír la voz de Dios. Venga, pongamos las llaves aquí. Bueno, permítanos por aquí. Bueno, sigo por aquí leyendo, nos dice Carolina, también dice, no podemos desear ser como el mundo no guarda la ley de Dios, así es. Bueno, un saludo muy especial para Ezequiel Pena también que nos dice, buen miércoles chicos, escuchando atento al tema, saludos de Silao, Dios los bendiga a todos. Bueno, gracias Ezequiel, un saludo muy especial ahí, gracias por acompañarnos, un grande abrazo para ti, también para Laura ahí desde la Argentina. Bueno, por aquí nos dice, sin conversión, sin el Espíritu Santo, sin Cristo en nuestro corazón, no podemos guardar los 10 mandamientos. Así es, Roy, gracias por ese comentario. No nos apartemos nunca de Dios, el Dios verdadero, nos dice Carolina. Nos dice Luz Marcela, un saludo muy especial para ella, para su familia, hermoso estudio, gracias, gracias. Mabel, gracias, Leandro y Pame, gracias hermano, bendiciones a todos, feliz día, Dios mediante, nos vemos mañana, así es, con el favor de Dios, ahí estaremos. Y Carolina, leo por aquí los últimos mensajes, nos dice, las consecuencias de querer ser como el mundo siempre es horrible porque nos alejamos de Dios. Estas experiencias nos llevan a reconocer que la ley es buena. Así que Padre, pon tu ley en mi corazón, es nuestra oración y Dios los bendiga, hermanos. Muy buen tema. Bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí conectados. De esta manera finalizamos el programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos, recordando que estamos de lunes a viernes de 5:30 a unas horitas más de las 6:30 o unos minutos más de las 6:30 de la mañana. Así que Dios les bendiga rica y poderosamente. Bendecido día para todos.